Hablar del manejo del astigmatismo residual y calidad de visión. Realmente, cuando vemos las causas de insatisfacción después de la cirugía de la catarata, la principal es el paciente que se queja de visión borrosa, pero el 65% es por la metropía residual. Y fíjense que cuando hablamos, que siempre decimos de las disfotopsias y todo esto, es el 38%. O sea, una metropía residual es el doble de causa de una insatisfacción del paciente. Y luego tenemos que tener en cuenta que un pequeño desenfoque afecta más a la calidad visual que todas las aberraciones de alto orden que podamos estudiar con el Pentacam y con todos los equipos, con lo cual no solamente altera la curva de desenfoque, sino que afecta a la calidad de visión. Cuando nosotros vemos la incidencia de astigmatismo, siempre estamos pensando de lentes tóricas en astigmatismos altos, pero si vemos estas gráficas, la mayor parte de los pacientes lo que tienen es un astigmatismo pequeño, es un astigmatismo por debajo de 1,5 dioptrías, no son grandes astigmatismos y afecta a un porcentaje importante de personas. Entonces, cuando hablamos del astigmatismo residual, estamos hablando del primario, astigmatismo previo que no hemos corregido en su totalidad. Si hemos utilizado una lente tórica porque ha habido un error de cálculo, porque ha habido un error de posición, porque la lente se ha movido, o si hemos hecho o hemos optado por incisiones en córnea clara, porque a veces son insuficientes. Y quiero señalar esto, todos los estudios y todas las fórmulas con una lente tórica, con una lente multifocal tórica, el astigmatismo residual mayor o igual a 0,50 aparece casi en el 50% de los casos. O sea, cuando hablamos de la fórmula de Kane, la fórmula de Kane tiene una predictibilidad del 82% cuando hablamos de lentes esféricas. Cuando metemos el componente cilíndrico, nos vamos a un 50%. Entonces, esto es muy importante porque tenemos muchas probabilidades de, haciéndolo todo bien, nos quede este astigmatismo. Y con las incisiones corneales antiastigmáticas, bueno, pues cada uno utiliza el nomograma que le va bien, pero aquí la impredictibilidad es mayor. Pero luego tenemos un astigmatismo que a mí me molesta más, que es el astigmatismo secundario, que es el paciente que no tiene astigmatismo y hacemos unas incisiones corneales incorrectas y aparece con un astigmatismo, que eso ya es como si dijéramos el colmo. Y luego, otra cosa muy importante, y yo he tenido últimamente 2 casos, que es el tilt de la lente. Y el tilt de la lente no necesita que sea una lente totalmente inclinada, simplemente que haya quedado viscoelástico y te esté desplazando un poquito la óptica de la lente, te va a dar un astigmatismo. Y luego, la superficie ocular alterada. La pregunta que le había hecho antes a Jorge iba encaminada con esto. A veces nos creemos las queratometrías, pero las queratometrías no son así. Y entonces tenemos que hacer el estudio. Y quiero poner, esto es un estudio que hicimos nosotros hace años, en el que el OSDI nos sirve. En los pacientes con un OSDI asintomático, el 25%, o sea, 1 de cada 4, tenía una estabilidad de la película lagrimal alterada, con lo cual estoy metiendo datos erróneos a la hora de corregirlo. Entonces, hay una serie de cuestiones. ¿Qué magnitud del astigmatismo compensar? ¿Cómo lo vamos a compensar? Y cómo corregimos si nos queda algo. En cuanto al qué magnitud de astigmatismo compensar, pues hay todas las publicaciones que uno quiera encontrar, pero lo que está claro es que el astigmatismo es perceptible desde 0,16 dioptrías. O sea, el paciente lo nota desde ese momento y es clínicamente significativo por encima de 0,50. Y, por supuesto, ya cuando estamos próximos a 1, realmente ya o se corrige o el paciente no lo tolera. Ya en el año 2016, en un advisory board que me invitaron a participar, ya se decía que en los pacientes que íbamos a hacer cirugía de presbicia no podía quedar nada de astigmatismo residual, teníamos que ir a corregirlo todo. De manera que con una lente monofocal podemos ser un poquito más tolerantes, pero con una lente multifocal, a partir de media dioptría deberíamos de corregirlo. ¿Y cómo corregimos el astigmatismo residual? Si hemos puesto una lente esférica que no lleva componente cilíndrico, bueno, pues le podemos poner al paciente corrección óptica o gafas, lentes de contacto, podemos hacer un bioptis con láser, podemos cambiar la lente y poner una lente tórica o podemos hacer un add-on, un piggyback y colocarle la lente de astigmatismo. Cuando nosotros vemos los estudios y la evidencia científica publicada, el bioptics en estos casos es imbatible, es el que consigue una predictibilidad en la ametropía pseudofáquica del 100%. Entonces, yo andar poniendo otra lente
andar haciendo incisiones corneales que tengo impredictibilidad, si tengo la posibilidad de láser excimer, creo que no hay ninguna duda para corregirlo. Y luego, si hemos puesto una lente tórica, puede haber una rotación de la lente que nos genere un astigmatismo residual y que nos altere la MTF y nos altere la calidad visual. Siempre hablamos de rotaciones de por encima de 10 grados. Pues esto empieza a aparecer incluso con 5 grados de rotación de la lente. Es decir, toda esta cadena de alteración de la visión, no hace falta que la lente esté rotada. Si está rotada a 10 grados, por supuesto que ha perdido eficacia, pero altera la calidad de visión a partir de 5. El cálculo de la rotación, pues podemos utilizar desde la lámpara hendidura hasta el gonio trans, que es esto que pongo aquí, que creo que funciona muy bien. Y luego otra cosa importante es cuando ajusto yo una lente que la estoy viendo en el gonio trans y que está girada 7 grados. Pues si voy a ir a la semana, posiblemente me voy a confundir, porque si la lente ha girado, va a seguir girando. Entonces, es preferible esperar 3-4 semanas para que se produzca un cierto grado de fibrosis y donde yo deje la lente se quede. Y luego, para calcular el giro, una cosa también importante. Si yo tengo en el planning quirúrgico que voy a poner la lente al meridiano de 85 grados y resulta que lo tengo a 92, pues digo, lo vuelvo a 85. ¿Eso sería correcto? Si estoy diciendo que tengo un 50% de probabilidad de error con el cálculo de la lente, a lo mejor la pongo en 85 y todavía sigue estando con astigmatismo. Entonces hay que utilizar cualquier plataforma de recálculo con la lente tórica que tenemos, porque a veces te dice que en lugar de 85 la pongas a 80 o la pongas a 90. Entonces esto es algo que yo desgraciadamente he aprendido por experiencia, de volver a meter al paciente, colocarle donde está el planning quirúrgico y seguir con astigmatismo residual. Y luego, dependiendo de que sea un defecto residual bajo o alto, cuando es un defecto residual bajo, creo que el recambio de la lente no tiene sentido y tenemos que ir a cualquiera otra de las fórmulas y, desde luego, en mi experiencia, el bioptis es lo que mejor va. ¿Y cuándo lo corregimos? Como he dicho, si es corneal, porque he hecho unas incisiones corneales, no antes de 3 meses, porque la córnea está cicatrizando y si hacemos un estudio de tomografía corneal veremos que hay cambios. Yo incluso en algunos casos he esperado hasta 6 meses porque ha habido cambios. Y si es una rotación de la lente a partir de la 3ª semana. Verificar que el astigmatismo sea corneal y no sea un tilde de la lente y siempre estudiar la superficie ocular como está. De manera que, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que la metropía residual es una causa importante de insatisfacción, que los defectos residuales, una metropía afecta más que las aberraciones de alto orden, que el bioptics es lo más preciso para corregirlo y que las opciones de ajuste refractivo de lentes tóricas necesitan un calculador especial. Y que, desde mi punto de vista, todo astigmatismo residual de más de 0,5 dioptrías debe ser corregido. Y traigo un caso clínico mío, de los que a veces uno se confunde, que es un varón que ha operado de cirugía de cristalino con una lente trifocal sin complicaciones, el 27 de febrero del 24 y el 29 de abril del 24 la mejor agudeza visual sin corrección es 0,4 y 0,3, o sea, desastre, y el paciente, si le corrijo el defecto refractivo que presenta, tiene una agudeza visual de 1,0, 1,0. La propuesta es, vamos a hacer el bioptis, que es con el que tengo el 100% de probabilidad de hacer el cambio. Entre que le dices al paciente, lo programas para quirófano y el paciente puede, pues pasa un tiempo y le dices, bueno, mientras tanto, póngase el lubricante ocular, pues por decirle que se ponga algo. Y yo siempre veo a los pacientes antes de operarse, el día de antes, y el 13 de mayo del 24 el paciente, donde veía 0,4 ve 0,7 y donde veía 0,3 veía 0,7. Pero mantenía el defecto refractivo que tenía el paciente. Con lo cual te empiezas a decir, menos mal que lo estoy viendo el día antes de la cirugía, y ese mismo día le pones una gota de suero fisiológico y la mejor agudeza visual sin correcciones de 0,9 y 0,9. Es decir, todo esto estaba inducido por la superficie ocular. Si yo llevo al paciente a quirófano y le hago la ablación superficial con la PRK, empezamos la fiesta, porque ya he cambiado totalmente la refracción, tengo que hacer el tratamiento de ojo seco. Este es un caso clínico real mío y por eso digo que cuidado con los astigmatismos residuales, tenemos que estar seguros de que son lo que son.
Y, bueno, simplemente aquí para que veamos que tomográficamente, efectivamente, el astigmatismo no existía y que cuando hacemos la distribución de potencia no existe, y cuando hacemos el estudio de la superficie lagrimal, efectivamente, tenía un tiempo de ruptura de la lágrima de 1,6 y un menisco lagrimal muy reducido. Simplemente lo que quería decir era esto. Muchas gracias.